Gloria a Dios, aleluya. Buenos días a todos, hermanos. Démosle un fuerte aplauso al Señor ahí para que se estire los brazos y empecemos a darle la gloria, la honra al Señor. Ya hemos orado y vamos a ir de inmediato, amados hermanos, a la palabra de Dios, y le voy a pedir que abra su Biblia en Mateo capítulo 12, verso 43 al 45. Mateo capítulo 12, verso 43 y 45 al 45. Vamos a estar hablando bajo el tema: una conversión a medias es una falsa conversión. Una conversión a medias es una falsa conversión. Cuando tenga abierta su Biblia en Mateo 12, versículo 43 al 45, dice un fuerte amén. ¿Lo tiene? Mira lo que dice la palabra de Dios. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amado hermano, este es un pasaje bien tremendo. ¿Por qué? Porque lo han malinterpretado muchísimo y han hecho doctrinas de demonios y de muchas cosas de este pasaje. Hoy, primeramente Dios y en su voluntad, vamos a tratar de hacer la exégesis correcta de los textos que vamos a leer para entenderlo mejor y ver qué es lo que Jesús nos está diciendo aquí. Para empezar, amados hermanos, vemos que Jesús está comparando a la generación contemporánea de él con un hombre que tiene demonios, pero que ese demonio salió de ese hombre. Y dice que cuando el demonio salió de ese hombre, el demonio no halló lugar donde estar y se regresó, y cuando vio la casa ordenada, adornada, pero vacía, fue y trajo 7 demonios más. Y dice Jesús: esto le va a pasar a ustedes, a los contemporáneos de Jesús, generación malvada, generación perversa. Qué tremenda comparación la que hace Jesús, ¿no? Con un hombre endemoniado con todos los judíos de su tiempo. Vamos a ver por qué Jesús les dice eso. Como le digo, el tema es: una conversión a medias es una falsa conversión. Vamos, hermano, por esta parábola. Esta es una parábola que Jesús cuenta, que la vida espiritual es real, que Satanás es real, que él puede controlar y poseer la vida de seres humanos. Jesús no nos quiere dar una clase, que esto es importante porque cada vez que he oído estos temas, amado hermano, se van por esa línea de predicación. Jesús no está dando una clase de demoniología, sino que este pasaje habla más de soteriología. Demoniología, amado hermano, en la teoría sistemática, y soteriología son 2 ramas de la teoría sistemática, de la teología sistemática. Una habla de los demonios y la otra habla de la salvación. Y en estos pasajes Jesús no está hablando de los demonios, no es el enfoque que quiere dar Jesús. Aunque es parte de lo que Jesús quiere decir, quiere darles una advertencia de cómo les va a pasar si ellos no creen en él. De eso se trata este pasaje. Satanás, amado hermano, es el príncipe de este mundo y de los demonios. Es un ser real. Él tienta y acusa a los hijos de Dios, y puede poseer la vida de seres humanos. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 5 verso 8. Quiero que usted lo lea, amado hermano, porque aquí también
este pasaje nos está dando una advertencia. Hermano, si usted es medio convertido, se lo va a devorar Satanás. Si usted no vigila, Satanás está al acecho para tentarlo y acusarlo después de que usted caiga en pecado y hacerlo sentir como que usted no es merecedor del Señor. Mira lo que dice 1 Pedro capítulo 5 verso 8. Sean de espíritu sobrio, estén alertas. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Han visto, amado hermano, en Discovery cuando un león va a cazar? ¿Han visto cómo se acerca sigilosamente así, suavecito? Se esconde, amado hermano, y está acechando su presa. Y cuando la presa está más descuidada, ¿qué pasa? El león ataca y se la come. 1 Pedro 5:8 nos está diciendo que como cristianos, amado hermano, tenemos que estar alerta. Recuérdese, como cristianos, hermano, este animal feo de Satanás puede andar como león rugiente, pero no es un león. El verdadero león ya lo venció en la cruz, que es el león de la tribu de Judá. Pero sí tenemos que estar alerta. Es lo que nos dice 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Algo que quiero dejar claro desde el principio es que los creyentes, amados hermanos, pueden ser atacados por los demonios, pueden ser tentados por Satanás, pero los no creyentes pueden ser poseídos por demonios. Voy a volver a repetir eso. Los creyentes, los verdaderos creyentes, los hijos de Dios, amado hermano, pueden ser tentados por Satanás. Pero los no creyentes pueden ser poseídos por Satanás. Y aquí surge una pregunta. ¿Usted cree que todas las personas que no tienen a Cristo en el corazón tienen demonios? Hasta entonces, amado hermano, de este estudio, yo creí que todos los seres humanos sin Cristo tenían demonios adentro de ellos. Pero no, la Biblia habla de posesión demoníaca y habla de esclavitud al pecado y a Satanás. Son dos cosas diferentes que vamos a tratar de estudiar hoy en día. Pero quiero dejar claro, amado hermano, que ningún cristiano puede estar endemoniado. Si está endemoniado, es porque no es un verdadero creyente, no es cristiano, ¿ok? Que quede claro. Pero aquí tenemos una advertencia de parte de Jesús, de un estado peor, amado hermano. Una advertencia de parte de Jesús. Él nos habla de un peligro real. Esto no es algo imaginario, esto no es un cuento de hadas. Nos habla de algo sumamente triste. Número uno, nos habla de una posesión demoníaca. Número dos, luego de una posesión nos habla de un estado peor. Así que esto es sumamente serio y así se tiene que tomar por todos aquellos que leen esta parábola, amado hermano, y le escuchan la parábola. Esto no lo podemos tomar como, sí, es una historia más que contó Jesús. No. Tú tienes que estar vigilante, como dijo 1 Pedro 5:8. Estar alerta, estar sobrio. Pero aquellas personas, amado hermano, que no tienen a Cristo, dice que pueden ser hasta poseídas por demonios porque son esclavas de Satanás. En este estudio, amado hermano, hay tres cosas que podemos aprender de estos versículos, de la palabra de Dios. Jesús nos habla de una terrible tragedia, pero también nos habla de un terrible remedio para enseñarnos de una gloriosa salvación. Jesús nos habla de una terrible tragedia, de un terrible remedio, pero de una gloriosa salvación. La terrible tragedia está en el verso 43, Mateo 12:43, vuelva ahí. Dice la palabra de Dios: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Esa es una tragedia, que una persona esté endemoniada. Jesús está hablando de posesiones de demonios. Ahora, ¿por qué Jesús le está diciendo a esta gente de posesiones demoníacas?
Y para esto, amado hermano, tenemos que ir al contexto. En el contexto de donde está hablando Jesús es en Mateo 12:22. Vaya ahí para saber por qué Jesús trae a coalición esto cuando está hablando con los escribas y fariseos y la gente que lo está siguiendo. Mateo 12:22. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Aquí, amado hermano, quiero dejar claro, no todo el que está ciego tiene demonio, ni tampoco el que está mudo tiene demonio. En este caso particular a Jesús le trajeron un hombre que un demonio lo tenía atormentado y lo tenía ciego y lo tenía mudo. Ahora, toda la gente que estaba ahí quedó atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Un nombre para el Mesías. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios por el poder de Dios, sino que echa fuera los demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús, amado hermano, en su deidad, sabiendo lo que ellos están pensando, les dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no prevalecerá. Ahora, le dice Jesús en el 26, si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. Está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Acuérdese, andaban otros judíos, hijos de estos fariseos, de estos escribas, que hacían exorcismos y sacaban demonios. Entonces Jesús le dice, si yo lo hago por eso, ¿por quién lo hacen sus hijos? ¿Por quién? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo afuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y esto es bien importante. Jesús le está diciendo, si es verdad que por el Espíritu de Dios yo echo afuera los demonios, el Mesías ya vino. El reino de Dios se ha acercado a ustedes. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces pondrá a saquear su casa. Y aquí, como le digo, de estos textos han hecho un montón de doctrinas, amado hermano, tremendas de demonios. ¿Quién es el hombre fuerte aquí? En el versículo. Satanás. Ahora, ¿quién es el hombre que lo ata? Yo con el poder de mi boca, como dicen uno, te ato, Satanás, te reprendo, Satanás, te hago un nudo ciego y te ato y te echo fuera. No. Aquí el hombre fuerte, amado hermano, es Cristo. Aquí el hombre fuerte es Dios. ¿Por qué? Porque esta gente, amado hermano, está bajo la manipulación del maligno porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Entonces, cuando Cristo viene y el reino de Dios se ha acercado, hay uno más fuerte que el hombre fuerte que estaba anterior, que Él viniera. Está hablando de Cristo. Ahora, lo que Cristo, amado hermano, quiere que entendamos aquí, cuando ha sanado a este hombre poseído de un demonio, que hacía que este hombre fuera ciego y mudo, Jesús lo libera y el hombre ve y oye. Esto provocó a los fariseos y escribas a decir, por el poder de Belcebú hace estas cosas. Y Jesús, amado, lo primero que les hace es darle una advertencia de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque ¿cuántos se han preguntado cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? A mí me enseñaban que blasfemar contra el Espíritu Santo era cuando uno miraba que la gente vomitaba, le hacía como culebra, se reía como loco, gritaba, salía corriendo, le hacía como animal, y uno se reía, uno decía, yo no creo que eso sea Dios. No blasfemes contra el Espíritu Santo. ¿A cuántos le enseñaron eso? A mí me enseñaron eso. Pero aquí estamos viendo, amado hermano, que Jesús no está haciendo nada de eso. Jesús está liberando a un endemoniado.
Y cuando liberan al endemoniado, aquellos dicen que la obra que hace el Espíritu Santo de Dios se la están adjudicando a Satanás. ¿Cuál es el pecado imperdonable? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, Jesús dijo que todos los pecados pueden ser perdonados. Todos, sin excepción. Menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál sería entonces el meollo del asunto de que Jesús está hablando? Hermano, la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Quiénes blasfemian contra el Espíritu Santo? Sería la pregunta. Bueno, son todos aquellos que no quieren creer en el poder de Dios. Son todos aquellos que no quieren nada con Dios. Son todos aquellos que no quieren venir al arrepentimiento y la posterior conversión para servir a Cristo. ¿Quiénes son los que se van a perder eternamente en el infierno? Los incrédulos. Entonces, ¿cuál es la blasfemia del Espíritu Santo? No creer en Cristo. No creer en el poder de Dios. No creer en Dios. Esa es la blasfemia. No que usted diga que muchas cosas raras que hacen en algunos lugares, usted diga, yo no creo que es el poder de Dios, porque no es el poder de Dios. Usted mira cuando Pedro es lleno del poder de Dios, lo que hace Pedro no es tirarse al suelo para atrás. Lo que hace Pedro, amado hermano, no es vomitar. Lo que hace Pedro no correr para arriba y para abajo como loco. Lo que hace Pedro es predicar la palabra de Dios con denuedo. Aquel hombre que era cobarde y negó a Jesús, ahora lleno del Espíritu Santo, se planta y les abre el mensaje de Dios y se convierte en 3,000 personas. Ese es el verdadero poder del Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo es no creer y arrepentirse. Dejando claro eso, amados hermanos, espero que se haya entendido. Jesús, está comparando a esta generación, a la nación de Israel o a la generación que vivía en ese momento con un hombre poseído por Satanás. Jesús le está diciendo, ustedes todos, generación malvada, son como un hombre poseído por Satanás. Y si usted está leyendo, vuelva ahí al 43, hermano, dice que este hombre, el demonio salió de él. Y de eso se trata este mensaje. La idea detrás de todo esto es dejar claro que cuando venimos a este mundo, venimos con una naturaleza corrupta y caída. Somos esclavos de Satanás. No que todo ser humano esté poseído por Satanás o un demonio. Yo creía eso antes. Bueno, si alguien no tiene el Espíritu Santo, está lleno de demonios. No, si alguien no tiene el Espíritu Santo, es esclavo de Satanás. Pero un esclavo de Satanás no necesariamente tiene que estar poseído por un demonio. Si ustedes se acuerdan de Judas, dice que cuando Jesús le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo ya. ¿Qué dice la palabra después? Y Satanás entró en él. Y mire que cuando Satanás entró en Judas, no tiró espuma por la boca, no agarró a nadie a pedradas, no habló raro, no volteó la cabeza como el exorcista, nada. Lo único que hizo Judas fue a vender a Jesucristo. Entonces, aunque todos, amados hermanos, de Adán para acá, que nacen con una naturaleza caída y corrupta, son esclavos de Satanás por el pecado, no todos están poseídos por demonios. Solo aquellos que se manifiestan. Vamos a leerlo en Efesios 2, del 1 al 3. Búsquenlo. Carta a los Efesios, capítulo 2, del 1 al 3. Cuando lo tenga, dígame, hermano, por favor. Cartas a los Efesios, capítulo 2, del 1 al 3. Cuando lo tenga, dígame. Vamos a ver si lo encuentro aquí en la versión Reina Valera, para leerlo de ahí. Dice la palabra de Dios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todos de Adán para acá
estamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí el apóstol Pablo, amado hermano, hace una diferencia entre los gente de afuera del mundo con nosotros los cristianos. Antes de que Cristo nos diera vida, estábamos muertos en delitos y pecados. Y vivíamos pecando deliberadamente, nos deleitábamos en el pecado, dejándonos arrastrar por la corriente del mundo como pececitos muertos, hermano. Y lo hacíamos voluntariamente. Antes de que Cristo nos diera vida, estábamos muertos, éramos pecadores. Y esa vida de pecado era en conformidad al príncipe de la potestad del aire. ¿A quién se le da este título? A Satanás. Vivíamos para satisfacer los deseos de la carne y eso nos hacía hijos de ira, como dice el verso 3. En otras palabras, nuestra vida antes de Cristo era como uno que estaba poseído por Satanás. Y aunque no todos los seres humanos, como le digo, son poseídos físicamente por Satanás, todos al nacer heredamos la naturaleza caída de Adán. Y ahora, amado hermano, quiero que entienda por qué y que se examine a la luz de esta predicación, de esta enseñanza. Porque vamos a ver cosas que si usted se examina y está ahí, lo tiene que poner a pensar y pensar, ¿yo estoy echándole ganas con mis propias fuerzas? ¿O verdaderamente el Espíritu de Dios está en mí y me está transformando? Porque cuando es el Espíritu de Dios transformando nuestras vidas, no nos cuesta, amados hermanos, ser diferentes, porque es la obra de Dios en nosotros. Pero si no, pongámonos a pensar. Todo aquel que no tiene a Cristo morando en su corazón es esclavo de Satanás. Pero aquí hay algo que sucede aparentemente, si pone atención, esta persona ha sido poseída, que era poseída, logra ser liberada del espíritu inmundo, lo abandona. Ese espíritu sale del hombre y nos dice que el espíritu anda por lugares, dice, secos, buscando reposo y no lo encuentra. La idea es que el demonio solo haya paz, ¿sabe a dónde? En el hombre, haciéndole daño al hombre, perjudicando la creación de Dios para querer destruirlo. Pero ese espíritu ha salido, ha habido un remedio. Ese espíritu salió, amado hermano, hubo un remedio. Pero como dice la canción, el remedio salió más caro que la enfermedad. ¿Por qué? Porque el hombre estaba endemoniado, amado hermano, y tenía un demonio. Pero de alguna forma este demonio sale. Y cuando el demonio sale, amado hermano, la casa queda ordenada, barrida y adornada. Pero hay un problema. Esa casa sigue sin estar habitada. Entonces, cuando este demonio, amado hermano, mira que su casa está limpia, que ha salido, entonces va y busca 7 demonios peores que él. Y ese es el problema. El remedio, amado hermano, va a salir más caro que la enfermedad. Si ponemos atención a la palabra, como le digo, ese remedio salió más caro. Y este es mi segundo punto, un terrible remedio. Versos 44 y 45. Póngamelo ahí, hermano. De Mateo 12. Mateo 12, versos 44 y 45. Mira lo que dice. El remedio va a salir peor que la enfermedad. Entonces, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada.
Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrando moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá con esta generación malvada. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El pasaje no nos da detalles, amado hermano. Acordémonos que es una parábola. Solo nos dice que la vida de este hombre era la casa de un demonio. Y la casa ha sido barrida, ha sido adornada, pero no ha sido ocupada, sigue desocupada. Y aquí es donde yo quiero que usted esté meditando. A veces por las acciones que hacemos, nuestra casa parece estar barrida, adornada, pero sigue desocupada, amados hermanos. Hay gente moralmente muy buena, pero esa casa está desocupada porque le ha echado ganas a esa persona. Y yo quiero que no tengamos duda, amado hermano, que la casa de nosotros, la palabra de Dios dice que nosotros somos templo y morada ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y si somos templo y morada del Espíritu Santo, ningún demonio puede morar en nosotros, porque no hay comunión entre Dios y Belial, no hay comunión entre la luz y las tinieblas, no hay comunión contra los santos, con los mundo, no hay comunión. Ahora, una persona que se está esforzando, amado hermano, echándole ganas ella misma, esa casa sigue vacía. Y cuando ese demonio regresa y mira que está bonita, mira que está adornada, mira que está barrida, dice, voy a ir a traer 7 peores que yo. Y dice la palabra de Dios que el postrero, o sea, el último estado de esa persona viene a ser peor de lo que era antes de echarle ganas por sí mismo. ¿Ha visto los casos? Pero ¿cómo ocurre esto? Esto ocurre cuando hay reforma y cambios en la vida de una persona, pero esos cambios no son completos. Ha habido una conversión a medias. ¿Y las medias para qué son, hermano? Para los pies. Una conversión a medias es una falsa conversión. Recuerden, estamos leyendo esta parábola en los tiempos de Jesús. Los judíos han recibido la ley de Dios. Ellos eran custodios, como dice Pablo, de esta ley. Romanos 9, capítulo 9, verso del 4 al 5. Búsquenlo. Pablo dice que estos eran los custodios de la ley de Dios. Romanos capítulo 9, verso del 4 al 5. Dice la palabra: porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos? Amén. Hermano, Israel era el pueblo, es el pueblo escogido por Dios. A ellos se les fue dada una ley. Pero recuerde que la ley no salva a nadie. La ley solo era el layo para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Pero al recibir la ley, amados hermanos, estos tuvieron más luz que los paganos. Estos tuvieron más luz que los no cristianos. Esto provoca cierta reforma y ciertos cambios en ellos. La casa fue barrida, la casa fue adornada, pero seguía desocupada. ¿Por qué? Porque Cristo no moraba ahí, ni su Espíritu Santo. ¿Han conocido gente que viene a la iglesia y cambia? Y dura un montón de años, pero después se va. Y tú dices, ¿cómo es posible que esta pareja, cómo es posible que esta mujer, cómo es posible que este hombre viva como vive? Yo lo vi en la iglesia. Él tuvo una reforma, amado hermano, de él mismo. Él le echó ganas. Él empezó a poner en una balanza qué pesaba más y se dio cuenta que era mejor cambiar porque iba caminando por el mal camino. Pero esa conversión, esa reforma no fue genuina porque no la hizo Dios. Y tenemos que estar claros, amado hermano, si nosotros hemos sido reformados y cambiados, porque Dios nos cambió o porque nosotros le estamos echando ganas.
Porque nosotros queremos ser diferentes. Porque nosotros mismos no nos queremos parecer al mundo. Quiero ser una mejor persona. Tenemos que saber eso. ¿Fue Dios o somos nosotros solos? Y al final le voy a dar la respuesta. Recuerden, estamos leyendo, como le digo, que en el tiempo de Jesús, esta gente ya había sido reformada un poco por la ley. Esto provocó ciertos cambios en ellos. Pero nunca el Espíritu de Dios estaba viviendo en ellos. Eso mismo ocurre hoy con muchos que escuchan el Evangelio. Ellos escuchan el Evangelio los confronta y hacen cambios drásticos en su vida. Algunos dejan de fumar, otros dejan de beber, algunos dejan hasta sus amantes. Otros, amados hermanos, dejan de transear. Incluso muchos dejan de decir maldiciones. O al menos las dejan de decir delante de la gente, porque cuando están solos son vulgares y malcriados. Y creen que engañan a la gente con una falsa conversión. Cuando Dios conoce el corazón y Dios es omnipresente y todo el tiempo está ahí, ¿o no? Pero ¿se puede tener una falsa conversión y creerse cristiano? Sí. Mateo 7:20 en adelante. Por eso Dios no está hablando, iglesia. Por si no estamos convertidos, nos examinemos y nos convirtamos en genuino arrepentimiento, que vengamos a Cristo humillados. Hacen cambios enormes en su vida y procuran adornarla. Muchos se unen hasta la iglesia. ¿Han visto a esas parejas, amados hermanos, que vinieron con problemas a la iglesia? Y cuando empiezan a oír el Evangelio de Jesucristo, cuando empiezan a oír predicaciones, se les acaba ese problema. Aquella madre que trajo al hijo porque era drogadicto, era un problemático, viene y escucha la palabra de Dios y se alinea. Pero con el tiempo, amado hermano, esta pareja, este matrimonio que vino con problemas, se aleja de Dios. Ya no solamente tienen problemas, el estado postrero viene a ser peor. Ahora ya quieren hablar de divorcio. Aquel muchacho que solo bebía ahora es drogadicto. Aquel muchacho que solo era drogadicto ahora anda prostituyéndose. O aquella muchacha. El estado postrero viene a ser peor, amados hermanos. Hay otros, amados hermanos, que como le digo, ponen en orden su trabajo porque se dieron cuenta que si no lo hacían, no iban a perder su familia. Y empiezan a poner su orden en el trabajo y pasan más tiempo con su familia, se separan de ciertos pecados que sabían que pueden destruir su familia, que pueden destruir su reputación, que pueden destruir todo lo que han creado, pueden perder el control. Entonces esta gente dice, no me conviene seguir siendo así. Si yo sigo haciendo este pecado, voy a perder a mi esposa. Si yo sigo haciendo este pecado, voy a perder mi familia completa. Si yo sigo robando en el trabajo, me van a correr y mi reputación, ¿dónde va a quedar? Si soy así de vulgar, la gente no me va a creer que soy cristiano. Entonces, delante de la gente me cuido lo que hablo. Pero cuando estoy solo y me enojo, saco todo lo que hay en el corazón. ¿Y qué dice la palabra de Dios? De la abundancia del corazón, ¿qué habla? La boca. Sencillo, hermano. Pero le digo, examinémonos a la luz de estos pasajes. ¿Soy de Cristo o le he echado ganas por mi propia reforma que he querido hacer en mi vida? Porque no quiero perder el control de mi vida. Porque no quiero perder a mi esposa, no quiero perder a mis hijos. Dejé de ser tranza porque ya se estaban dando cuenta en el trabajo que se perdían las herramientas o ponía más horas. Ya no lo hago. ¿Pero por qué lo haces? ¿Porque te conviene o por agradar a Dios? ¿Se puede tener una reforma personal, amados hermanos, por lo que estamos viendo? Sí. Pero tales cambios y reformas se basan en el temor a perderlo todo.
Son cambios que no ocurren, amado hermano, por el poder de Dios. Es lo que ocurre con los muchachos que se han creído en iglesia. También los muchachos, amados hermanos, cuando los muchachos son rebeldes con la mamá, no respetan, no le hacen caso. Pero ¿qué pasa cuando llega el papá? Y sabe que el papá sí lleva los pantalones en la casa. El muchacho se aplaca y se pone humildito. Lo hace porque Dios lo transformó, lo hace por miedo al papá. Por miedo al papá. Pero no ha tenido una transformación. No es un muchacho diferente a los demás muchachos, nada más que este le tiene miedo al papá. Esto también pasa, ¿sabe dónde? Con los muchachos que han crecido en la iglesia. Y aquí es donde muchos de nosotros estamos engañados. Han escuchado el evangelio desde niños y en esa virtud y en esa enseñanza, amado hermano, han ordenado su vida. Son buenos muchachos, son trabajadores, son muchachos de casa. El problema es que no tienen a Cristo en el corazón. ¿Sabe a las personas que les cuesta más saber si son nacidos de Dios? Son a los muchachos que se han crecido desde niños en la iglesia. ¿Cómo ellos podrían saber si son de Dios o no son de Dios si nunca han sido expuestos a otra cosa? Todo el tiempo han estado en la iglesia recibiendo enseñanza y siendo observados por los hermanos, por los padres que son cristianos y todo. A ellos les va a costar saber si son nacidos de Dios porque no conocen otra vida. Pero va a llegar el día, amado hermano, que Dios los va a confrontar. Y si ellos no tienen a Cristo en el corazón, si no ha habido una reforma radical en sus corazones, así hayan crecido en la iglesia, no van a ser de Dios. No nos engañemos. Una de las evidencias de que un muchacho, amado hermano, es de Dios, o una muchacha, es que aman lo que Dios aman y odian lo que Dios odian. Esa sería una buena evidencia. Pero hay muchos, amados hermanos, que tienen una conversión a medias. Y una conversión a medias, como dice el título, es una conversión falsa. Si ellos no tienen a Cristo en su corazón, así se envejezcan adentro de la iglesia, no son cristianos. Recuérdese, Dios tiene hijos, no tiene nietos. Que usted sea cristiano y su padre sea cristiano, no lo hace automáticamente cristiano a los niños. Aunque muchos creen así. Muchos pastores cuando ya están envejeciendo dicen, mi hijo va a ser el pastor. Como que es monarquía, ya me quito yo, pero se queda en el negocio mi hijo, hasta los preparan. Y muchas veces los hijos ni siquiera son cristianos. Ellos creen que son cristianos porque los han tenido todo el tiempo en la iglesia. Pero como le digo, examinémonos. ¿Cómo somos cuando estamos solos? Mire, lo que realmente somos es cuando estamos solos y enojados. Ese soy yo. Donde ya no me aguanto, donde el deseo más grande que tengo en mi vida sale. Una persona que tiene el Espíritu de Dios dice que tiene que tener dominio propio, mansedumbre, amor, templanza. Sobre tales cosas no hay ley. Examinémonos, hermano. El Señor me ha dado mensajes para la iglesia, amado hermano, y miren, no hay amigos. No está hablando a nosotros. Porque nos quiere cuidar. ¿Qué dice la palabra en hebreo? Dios al que toma por hijo, ¿qué hace? ¿Lo deja hacer lo que quiere? No, lo corrige, lo azota y lo vuelve a meter al carril. Porque somos hijos, por eso la palabra es para nosotros. Entonces va a ocurrir como el hombre, amado hermano. Si esta gente, estos matrimonios, estos muchachos, estos hombres, si solo tienen una conversión a media o ellos han querido reformarse solos, va a ocurrir lo que el hombre de la parábola de Jesús, que Jesús está hablando, el hombre endemoniado. El demonio va a volver a la casa, la va a ver barrida, la va a ver desordenada, pero también la va a ver vacía. El Espíritu de Dios no está ahí. Entonces dice el demonio, voy a ir por 7 demonios más.
Y el estado postrero viene a ser peor que el primero. ¿Por qué es peor? Porque toda aquella reforma, todos aquellos cambios, toda aquella conducta corregida no fue producto de la obra de la santificación, no fue hecha por el poder del Espíritu Santo, solo fue una restricción autoexpuesta en la cual no ha habido gozo. Mire, una persona que se esfuerza sola no tiene gozo. No hay deleite en la santificación porque no hay santificación en sus vidas. Solo es una reforma. Solo es un cuidado externo que tiene la gente. Jesús, en el tiempo que él caminó, amado hermano, en esta generación que le está hablando, Jesús le dice, mírense ustedes, ¿cómo se miraban los escribas y fariseos? Nítidos. Así hay cristianos hoy en día, se miran nítidos exteriormente, pero por fuera están sucios. Por dentro. Por fuera, amado hermano, se miran limpios, pero por dentro están sucios. Y tenemos que tener cuidado de no ser como estos. Esta generación. Juan el Bautista cuando los miraba le decía, generación de víboras. Jesús les dijo hipócritas. Y hay mucho creyente así, hermano. Hay mucho que se cree cristiano así. Por dentro, exteriormente, se mira precioso aquella vestidura de la mujer, del hombre, con saco, corbata, con vestidos bonitos, largos, hasta los tobillos y hasta las muñecas. Pero por dentro, amado hermano, son sucios, están podridos, les dijo Jesús, no yo. ¿Por qué? Porque esa reforma que esta gente tiene, amado hermano, es exterior. El cambio lo hizo el hombre exteriormente, pero adentro el Espíritu Santo no está y no lo puede modificar. Por eso a esto les cuesta. Se frustran y se terminan yendo de los lugares donde se congregan. Pero le digo, tenemos que estar seguros que la obra de santificación fue hecha por el poder de Dios. Y no solo fue una restricción autoimpuesta, en la cual no ha habido gozo, no ha habido deleite, ni santificación en su vida. Hay restricciones y como no es por amor a Dios, amado hermano, tal restricciones se vuelve una cárcel para esa persona. Por eso es que no aguantan. La palabra de Dios es bien clara, hermano. ¿Quiénes van a ser salvos? Los que perseveren ¿hasta cuándo? Al final. No los que vienen caminando bien por un tiempo, pero pum, se metieron un problema, les vino un problema, pues me aparto del Señor y viven como mundanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, y esto quiero que le quede bien claro. Si usted es cristiano, ¿qué es? ¿Perro? ¿Puerco? ¿O puerca? ¿O oveja? ¿Qué es? Oveja, si es cristiano. Decía Charles Spurgeon que la oveja se puede ensuciar, pero no se puede revolcar en el lodo. Porque no le gusta, no se siente bien. Pero la palabra de Dios dice que el perro, el que es perro, vuelve a su vómito. Y que la puerca, aunque se haya creído lavada y perfumada, amado hermano, vuelve al lodo. ¿Y sabe qué hace cuando está en el lodo? Se deleita. ¿Y sabe por qué el puerco se deleita en la suciedad, en lo sucio, en el lodo cenagoso? Porque es su naturaleza. Es claro que nunca fue convertido. Es claro que el perro vuelve a su vómito porque es su naturaleza. Porque no es oveja. Pero si nosotros decimos ser ovejas de Dios, amado hermano, tiene que haber ese fruto. Esta santificación que tenemos, tiene que haber deleite en querer ser mejores esposos, mejores hermanos, mejores padres, mejores hijos, mejores amigos, mejores trabajadores, mejores empleadores. Y tiene que ser un gozo, no tiene que ser una cárcel que nos oprime. A mí me da risa cuando miro muchos cristianos cuando están en público, no hablan mucho, hermano. Porque si hablan, pecan. Porque son una cosa en iglesia y otra cosa en la calle. En iglesia son santurrones, pero en los trabajos se ríen de todos los chistes vulgares y los celebran.
Solo están metidos en una cárcel, amado hermano, que tarde o temprano esa persona se va a cansar y se va a hastiar. Entonces, dice la palabra de Dios, viene lo peor. Muchos se entregan a pecados mayores que los anteriores. Otros se hacen insensibles al mensaje del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque esa casa siempre estuvo barrida, adornada, pero jamás fue ocupada ese corazón por Jesús. Jamás en esa casa llegó a vivir el Espíritu Santo. Estaba vacía. El apóstol Pedro habla exactamente de lo mismo que nos está diciendo Jesús. Mira lo que dice segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 20 y 22. Búsquelo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 20 y 22. ¿Lo tiene? Dice: porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿qué tienen estos, hermanos? Conocimiento. Que hablábamos la semana pasada del conocimiento pleno, el puro conocimiento intelectual, que es mundano y diabólico. El conocimiento bíblico es el que transforma a la gente. Estos, amados hermanos, tienen un conocimiento, dice, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, o sea, estos vinieron y fueron parte de la iglesia, conocieron a nuestro Señor Jesucristo, de nuevo son enredados a ellas y vencidos. ¿Quiénes son los únicos que van a ir al cielo? Los que vencen ¿el qué? Al mundo. Y todo el que es nacido de Dios, ¿qué dice Juan? Vence al mundo. Estos nunca han sido cristianos. No va a confundir estos textos. Estos fueron vencidos de lo malo. El verdadero cristiano, amado hermano, que es nacido de Dios, venció al mundo. No por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Cristo. Bajo ese término, volvámonos a leer. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Lo mismo que está hablando Jesús. Pues hubiera sido mejor, oiga bien, y aquí es donde tiene que tener cuidado, examinarse, y no se vaya hoy, amado hermano, si usted cree que no está arrepentido, arrepiéntase y conviértase. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que fue dado. Wow. Ponte a pensar un ratito en eso. Es mejor, dice, no haberlo conocido, que conocido y apartarse. Porque dice, porque ya no van a tener nada por qué pelear, nada por quien los salve, nada. ¿Por qué? Porque conocieron y se apartan. No les importa nada, se apartan del Señor. Pero le digo, eso es lo que ocurre en aquellos que han tenido una falsa conversión, pero hacen cosas por la iglesia, ayudan, sirven, pero no han dado su corazón a Cristo. Hermano, lo que nos va a salvar no es servir en la iglesia. Lo que nos va a salvar no es como dice una señora loca que llama Lince de Fon, que dice que Jesús pagó 40 y el diezmo paga el 60, o al revés, Jesús pagó el 60 y los diezmos pagan el 40 y con ese 100 entramos al cielo. Lo que nos lleva al cielo es poner nuestra fe en Cristo Jesús y en su obra en la cruz del madero. Reconocer que su muerte nos dio vida, que su sangre nos limpió de nuestros pecados y que su resurrección nos va a dar la resurrección a nosotros también. Nos va a dar vida y vida eterna. Eso es lo que nos lleva al cielo, reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz. Jesús les advierte a los judíos de esto mismo en el versículo 45, ahí en Mateo, vuelva ahí. Mateo 45, mira lo que les dice Jesús. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él,
Y entrando moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Jesús está comparando esa generación con un hombre endemoniado, amados hermanos. Como su justicia era propia y no de Dios, entonces su reforma y cambio falso lo llevan a odiar a Jesús hasta pedir, amados hermanos. Mire, ¿se acuerdan cuando Jesús empezó el ministerio y empezó a hacer milagros? Cuando empezó el ministerio, él llamó a los discípulos, a los apóstoles. Cuando empezó a hacer milagros, ¿qué pasó? Dije que multitudes le seguían. Pero cuando Cristo le empezó a hablar más profundamente la palabra de Dios y le dice, el que no coma mi carne y no beba mi sangre, no puede estar conmigo. Desde ahí dice que muchos de los discípulos que hicieron, se fueron. Y por ahí le dijo un discípulo, Señor, la gente está yendo. ¿Se quieren ir ustedes? Váyanse también. ¿A dónde iremos? Dijo. Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Hermano, cuando la gente se le predica el verdadero evangelio y no se le soba la espalda con su pecado, se quiere ir. Pero el verdadero discípulo de Dios permanece. Esta gente, amado hermano, cuando Jesús les empezó a hablar la palabra como era, no les gustó. Empezaron a seguir a Jesús. Y cuando Jesús hizo la entrada triunfal en Jerusalén, ¿cómo cantaban? Hosana, Hosana al Hijo del Altísimo, Hosana, Hosana al Hijo del Altísimo. Y esos mismos que decían Hosana al Hijo del Altísimo eran los que gritaban después, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Por qué? Porque tenían una falsa conversión, una conversión a media. Se habían creído a medias, y las medias son para los pies, hermano, ya se la sabe. Eran los mismos que gritaban que crucificaran a Jesús. Era lo mismo, amado hermano, que le pasó a aquel hombre que Jesús lo llamó y confió en él dándole la tesorería. Ese hombre vio los milagros de Jesús. Ese hombre hizo milagros, sacó demonios, echó fuera demonios. Era Judas. Era discípulo de Jesús, era uno de los apóstoles de Jesús, pero este jamás se convirtió. Pero ¿cómo se miraba Judas? Lo vimos la semana pasada, como el mejor de los apóstoles. Tenía una falsa conversión. Él se engañaba solo y engañaba a los otros 11. Pero a Jesús no lo engañamos, amado hermano. Pero le digo, examinémonos este día y no nos vayamos aquí sin tener la convicción de que somos cristianos de verdad. Judas, amado hermano, pasaba desapercibido, pero cuando le tocó, amado hermano, creer verdaderamente en el Hijo de Dios, lo vendió. Y después, en vez de arrepentirse, demostró que jamás había conocido la compasión, el amor y la misericordia de Jesucristo, porque prefirió irse a ahorcar y explotarse sus extrañas cuando cayó. Eso es lo que hacen los no convertidos. Mira, hermano, las personas que están en la iglesia cuando se sienten mal, cuando tienen problemas o cuando no les gusta lo que pasa en la iglesia, ¿qué es lo primero que hacen? Se van. Hace poco, alguien que se congregó con nosotros, yo estaba hablando con él y me dice, no, ¿sabe qué? Yo llegué a la conclusión, hermano, de que yo tengo una buena comunión con Dios y yo me puedo congregar en mi casa yo solo. Ah, papo, dije yo. O sea, tanta enseñanza, hermano, para eso. Nunca se convirtió. Nunca entendió. Dice que él se puede congregar solo. ¿Y qué hacemos con Hebreos 10:25, hermano? Le digo, pues ahí dice, pero yo tengo una convicción buena que yo puedo estar en mi casa y servirle a Dios. ¿Y a quién le va a servir ahí? ¿Quién lo va a exhortar cuando usted esté mal? ¿A quién va a corregir cuando mire en pecado a otro? ¿A quién va a confrontar? ¿Quién le va a dar ánimo cuando esté caído? ¿Quién va a orar con usted? ¿Con quién va a tener economía? Yo solo. Bueno, una falsa conversión. Una conversión a media es una falsa conversión. Nosotros, por naturaleza, éramos esclavos del pecado y de Satanás, pero Jesús nos convirtió por medio del Espíritu Santo, trasladándonos, amados hermanos,
del reino de las tinieblas de Satanás al reino de la luz admirable de Cristo. Y ahora esa luz brilla en nosotros. Brillemos allá afuera, amado hermano, con la luz de Cristo, no con la luz propia. Porque nuestra luz no alumbra nada. Pero la de Cristo, amado hermano, dice: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a lo largo en mi camino. Es la luz de Cristo que nos hace brillar, no nuestra propia luz. Es por la obra del Espíritu Santo nos han hecho nuevas criaturas. Segunda de los Corintios 5:17. Hermano, si antes éramos una lacra en el mundo, si éramos despreciados y viles, dice la palabra, y ahora decimos que nos convertimos a Cristo, la Biblia no miente. Segunda a los Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿sigue siendo la misma lacra? No, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas. ¿Ve que las medias son para los pies? No medias, todas son hechas nuevas. El que robe no robe más, sino que trabaje, dice la Biblia, para que pueda ayudar. El que era maldiciente ya no sea maldiciente, edúquese, lávese la boca, porque con esa misma que maldice después come y quiere bendecir a otros. Ahora perseveramos, amado hermano, para ser cada día más santos. Ahora nuestro gozo es adorar a Dios, no maldecir a las personas. Ahora podemos hacer morir lo terrenal en nosotros, porque es Dios quien pone el querer como el hacer en nosotros. Si usted es cristiano, tiene la ayuda de Dios. Pero nos tenemos que humillar, hermano, que es lo que le cuesta al hombre. Reconocer: el que está mal soy yo. Tengo que cambiar, porque esta vida que llevo no es ejemplo de nada. Tengo que ser transformado por el poder de Dios. Me examino, y si estoy mal, ya no quiero ser reformado por mi propia voluntad, sino por la voluntad de Dios. Que dé fruto bueno. Porque si mi fruto es malo, dice que a la verdad ya la hacha está puesta. Y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al lago de fuego. Ahora nos apartamos del pecado porque amamos la santidad. Ahora ¿qué nos quiere enseñar Jesús con todo esto? Bueno, que no podemos estar a medias con Él, sino completos. O abrazamos el Evangelio con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, o hubiera sido mejor no haberle conocido. Eso es lo que nos quiere enseñar Jesús. Jesús le está diciendo a esta gente: ¿saben qué? Ustedes abrazaron la ley. Ustedes pusieron más ley con la doctrina de hombres que tienen, pero el Espíritu de Dios no está en ustedes. Ustedes se reformaron por fuera, pero por dentro siguen perversos, arruinados, podridos. Jesús les está diciendo: pero aquí está el Salvador del mundo. Si ustedes se arrepienten y entienden que no solo es de barrer, adornar y dejar la casa vacía, sino es barrer, adornar y que llegue a vivir el Espíritu Santo de Dios en ustedes, serán verdaderamente libres. Eso es lo que quiere Jesús. Y eso es lo que nos está diciendo Jesús ahora a nosotros. Jesús dijo: el que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. No hay lugar para términos medios. Dios es claro, hermano. O tú eres frío o caliente. Porque si tú eres tibio, de esos que tienen un pie en la iglesia y un pie en el mundo, dice que los tibios a Dios le dan asco. Y un día los va a vomitar de su boca. Hermano, aquí o es negro o es blanco. No hay matices, no hay grises. O usted se esfuerza o no se esfuerza. O usted es cristiano o es mundano. Hermano, si hasta ahora has jugado a ser cristiano y como la generación hipócrita del tiempo de Jesús solo te has reformado tú mismo, Dios nos dice ahora por medio de este mensaje: arrepiéntete y conviértete. Jesús no echa a nadie afuera.
Jesús dice, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Todo el que viene con un corazón contrito y humillado a Cristo, amado hermano, alcanza misericordia y vida eterna. Pero tenemos que examinarnos y decir, ¿me he reformado yo mismo o verdaderamente soy hijo de Dios? Oramos. Pongámonos de pie y en lo que oramos, hermano, medita ahí un tiempo, examinándote y preguntándote, ¿qué he hecho yo hasta ahora? ¿Le he echado ganitas? Mire, yo sé de qué le hablo, hermano. Yo hice eso. Por muchos años estuve metido en iglesia sin ser convertido. Y créame que los primeros tiempos le eché todos los kilos, como dicen los mexicanos, todas las ganas del mundo. Pero jamás le permití a Cristo vivir en mi corazón. Y un día me cansé porque eran mis fuerzas. Me cansé, me hastié porque sentía que estaba en una prisión. Porque la santificación que estaba teniendo no era con sinergia con Jesús, era monergismo. Yo me quería cambiar yo mismo. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, me arrepentí de corazón, me humillé ante Él, me di cuenta que esto es más fácil, porque hay deleite, porque no es cansado, porque es Dios el que pone el querer como el hacer en mí. Y ahora en sinergia, Dios y yo, Jesús y yo, el Espíritu Santo y yo, caminamos juntos y esto es fácil, porque no es con las fuerzas mías, sino con las de Él. Él es el que pone el querer como el hacer. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por este mensaje. Sabemos, Padre, que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Reconocemos, Señor, que fallamos siempre, pero también reconocemos, Padre, que tú eres nuestro Padre y nos corriges. Y tal vez esta serie de mensajes que hemos traído para la iglesia es para corregirnos, Señor, en lo que hemos estado fallando. No hay ninguna duda que te amamos, Señor, porque hemos permanecido aquí gracias a que tú nos preservas. Pero ayúdanos, Señor, a tener convicciones claras. Ayúdanos a ser cristianos de noche y de día, en la luz como cuando no nos ven. Ayúdanos, Señor, a no ser cristiano de cuatro paredes, sino cristiano 24/7 donde me encuentre, a que refleje tu gloria, Señor, a que las personas no me digan, qué vergüenza eres de cristiano. Para ser cristiano como tú, mejor no soy nada. No permita, Señor, que escuchemos la palabra, sino que diga, ¿dónde vas? ¿Dónde te congregas? ¿Qué te dieron? ¿Qué te hicieron? Que tú digas, Cristo cambió mi vida. Cristo es mi ayudador. Ayúdanos a ser buenos ejemplos, Señor. A ser buenos embajadores de tu palabra allá afuera, Señor. A que, como dijimos la semana pasada, no solo nos hinchemos en conocimiento, sino que el fruto que demos no quede ninguna duda, Padre, que ni siquiera nos esforzamos para dar ese buen fruto. Y que la gente quiera tenerlo igual que nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, pero te damos gracias también porque sabemos que eres un Dios de misericordia, de amor. Que todavía tienes paciencia, Señor, con este mundo para que se completen la totalidad, Padre, de tus escogidos. Y queremos estar ahí, Señor, alabándote y glorificándote por siempre, Señor. Gracias por tu paciencia, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Así, hermanos, pueden tomar asiento. Vamos a entrar a los 15 minutos de preguntas y respuestas, si es que las hay. Si no las hay, vamos a pasar a la página de internet, a Facebook. Si no las hay, pues vamos a quedar despedidos. Aquí hay una ya. Mano. No, solamente una observación de que estaba, de lo que dijiste, que decía la palabra que la postrera, El postrero va a ser peor que el primero. que el primero. Viene siendo como en contrario a lo que dice que la gloria postrera será mejor que la primera. Eso me puso a pensar, ¿sí? De que para los hijos la gloria postrera va a ser mejor que la primera. Y para los que no son hijos, el estado postrero va a ser peor que los primeros. Sí. Pero recuerde, hermano, si usted es cristiano, no se endemonia.
Si usted no es cristiano, no quiere decir que usted esté endemoniado con una posición demoníaca, pero sí, la mala noticia es que usted es esclavo de Satanás y del pecado. La buena noticia es que Cristo murió hace más de 2000 años para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna y sea salvo. Amén. ¿Alguien más? Hermano Henry, ¿hay algo en Facebook? Tengo dos preguntas, hermano. Ok, hermano. La primera, cuando habló acerca de Judas, que Satanás entró a él y que obviamente no, él estaba consciente de lo que estaba haciendo, no es que estuvo descontrolado. Y lo que aprendí ahora que dijo, obviamente lo vimos con la Escritura, nos mostró con la Escritura, de que no todas las personas están endemoniadas, sino que algunas sí y otras son esclavas del pecado, como éramos todos nosotros. Amén. Ahora, ¿cómo saber cuando una persona está endemoniada y cuando una persona es esclava del pecado? Porque ambas hacen las mismas cosas y a veces con los mismos resultados. ¿No ha visto una posesión demoníaca? Deja que se sale y que vomitan y todo. Eso es una exageración, ¿verdad? Pero hay más evidencia, digamos. Alguien que sabemos que de Adán para acá todos somos esclavos del pecado si no tenemos a Cristo en el corazón. Pero no todos matamos. No todos violan. No todos. Entonces, una persona que abusa de niños, puede ser una posesión demoníaca porque ya no se puede controlar, hace más allá de lo que haría cualquier pecador. Entonces creo que esa sería una de las evidencias de alguien que verdaderamente esté endemoniado. Nunca dijo, este hombre tiene que estar endemoniado para poder hacer eso. Nadie lo haría si no estuviera así. Entonces creo que una evidencia podría ser eso. ¿Qué fue lo que delató a Judas? No fue que tiró espuma, que volteó la cabeza, sino que hizo algo tan malo como vender al Hijo de Dios. Entonces, esa es una evidencia de alguien que puede estar endemoniado, alguien que va más allá de lo que haría cualquier pecador. O sea, como en el caso, podría decir, de Faraón, que tuvo muchas oportunidades, pero ya al final ya Dios lo dejó que ya su naturaleza y sus demonios que lo llevaran a hacer lo peor, ¿verdad? Imagínate, Faraón es un buen ejemplo, pero va a haber otro ejemplo más claro todavía y más difícil para la gente de verlo. Los fariseos y saduceos que no se arrepintieron y los escribas. Esa gente, por medio de la palabra por medio de la palabra y por medio de los prodigios y milagros les demostró que él era el Mesías. ¿Qué decidieron hacer? No creer. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esos estaban endemoniados. Esos estaban endemoniados. Porque ¿qué dijeron? Estos los milagros que hacen los hacen por el diablo. No los hacen por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque esos estaban endemoniados. Creer algo así. Amén. Ok, la otra era, mencionó acerca de que algunas personas cambian porque tienen miedo a las consecuencias que les pueden venir. Amén. O sea, la transformación de la persona viene, déjame ver cómo la pongo la pregunta, es motivada por lo que él o ella piensan Por el acerca miedo. de Cristo. Por el miedo. Sí, son motivados porque se acercaron, fueron parte de la luz, conocieron la luz, vieron la luz, pero no permanecieron en la luz. O sea, es como los muchachos, el ejemplo que puse los muchachos. Los muchachos crecen en la iglesia, han escuchado tanta palabra que ellos se mantienen en esa palabra. ¿Me entiende? Pero lo hacen como automáticamente. Si ellos no tienen a Cristo en su corazón, cuando vengan los problemas, ¿qué va a pasar? Lo primero que van a hacer es correr al mundo porque no conocen otra cosa, solo las cosas de Dios, y van a querer probar otra cosa. ¿Me entiende? La transformación de la persona, una transformación verdadera va a ser si yo estoy pensando en que mi pecado ofende a Dios. Ofende a Dios, me duele y peleo con Él para quitármelo. Pero si estoy a gusto con mi pecado, yo afuera, como hacían los fariseos, afuera me muestro bien. Como hace mucho cristiano. Afuera se muestra bien, pero por dentro está podrido. ¿Él lo sabe? Claro que lo sabe. Y aquel que se esfuerza, porque yo puedo hablar de esto porque yo lo vi, yo me esforcé muchos años con mi fuerza y me creía que era cristiano.
Pero cuando vinieron las pruebas, las tentaciones y todo, siempre caía. Entonces, para mí se me hacía pesado, era como estar en una cárcel y me hastié que me tuve que ir porque no pude aguantarme. El verdadero cristiano falla, sí, pero tiene abogado. El verdadero cristiano tropieza, sí, pero tiene hermanos que lo levantan. El verdadero cristiano permanece y sigue adelante. Esa es la evidencia. Y no reniega afuera y se deleita en el pecado después, sino que vuelve a su casa, porque el papá no lo va a dejar que vaya. Amén. ¿Alguien más? No, solo Leti Reyes está conectada nada más. Ok, Dios lo bendiga, Leti Reyes. Y esperamos verle un día a Leti aquí que nos acompañe en nombre de Jesús. Así, amados hermanos, vamos a terminar la transmisión por la página de internet, no sin antes recordarle a las personas que este sábado a las 6 de la tarde es nuestro aniversario y que todos están invitados. Vamos a ver si no nos pasa la de Rubí, se nos llena la iglesia. El que quiera venir, que quiera oír palabra de Dios, que quiera ser ministrado por medio de la misma y compartir con nosotros, son invitados el sábado a las 6 de la tarde, este 20 de septiembre, nuestro aniversario número 5. Y también hacerle la invitación a aquellos que no tienen dónde congregarse, que si quieren ser parte de nuestra familia, las puertas de la puerta estrecha están abiertas para todo aquel que se quiera congregar con nosotros. También aquellos que tienen dónde congregarse, pero no tienen estudio bíblico los miércoles, nosotros estamos llevando el estudio de los miércoles a el libro de Números. Estamos estudiando sistemáticamente, estamos estudiando cronológicamente y estamos estudiando exegéticamente el libro de Números. Así que si no tienes dónde estudiar, te hacemos la invitación del miércoles a las 7. Mandamos un saludo y unas bendiciones también a los amigos y hermanos y a aquellos hermanos que congregan con nosotros, que andan de vacaciones o fuera del país. Ahí donde estén, esperemos que están dando un testimonio bueno de su vida como cristianos. Amén, que sean buenos representantes de la palabra de Dios y de la iglesia. Amén. Este miércoles, amado hermano, voy a dar un anuncio, para que sepan. Este miércoles no vamos a tener servicio por la razón de que vamos a tener el aniversario y quiero que arreglemos aquí bonito y que nos encarguemos de todo para el aniversario el sábado. Así que les pido la colaboración a todos, ¿ok? Termino el anuncio después de cerrar la transmisión. Así que Dios los bendiga, soy el pastor Miguel Ángel Guerra. Si esta predicación, este estudio te sirvió y edificó tu vida, te pedimos que nos ayudes a darle like, a compartirlo por las redes sociales para que nos alcancemos más personas con la sana doctrina del Señor. Así que hasta el sábado a las 6 de la tarde en nuestro 5º aniversario. Dios los bendiga.